Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo es la solución de las ecuaciones diferenciales lineales, pero ahora de segundo orden. Entonces vamos a anotar por acá, solución de ecuaciones diferenciales lineales, por supuesto, pero de segundo orden. Vamos a subrayar esto porque es un enunciado importante para que comencemos a ver. Lo primero que tenemos que tener claro en esta parte es la definición. En la definición vamos a ver cómo es la forma para que estemos claros. Definición. Una ecuación diferencial, estoy abreviando, de la forma, dos puntos. Entonces observen, a sub 2 en x, derivada total de orden 2 respecto de x dos veces, más a sub 1 de x, derivada de y respecto de x, pero de orden 1, más a sub 0, vamos a escribirlo bien, más a sub 0 de x multiplicado por y igual a f de x. Si nosotros observamos en esta expresión, este número que está acá es lo que me está dando a mí el orden de esa ecuación diferencial. Y podemos constatar de que es una ecuación diferencial lineal porque aquí el y tiene exponente unitario. Ahora, también se puede aclarar acá, para que estemos claros en esta forma, que la ecuación diferencial de esta forma, donde los elementos a sub 0 de x, que es este, coma, a sub 1 de x, que es este que está acá, coma, y a sub 2 de x, que es este que está acá, son funciones únicas de la variable x. Es decir, que en estas funciones a sub 0, a sub 1, a sub 2, las funciones deben depender solo de la variable x. Entonces, esta ecuación diferencial, donde esto aparece de esta manera, se llama ecuación diferencial lineal de segundo orden. Y eso hay que tenerlo claro para poder trabajar. Ahora, necesitamos un teorema que me permita a mí, de una manera u otra, garantizar la existencia de una solución. Para eso vamos a colocar aquí teorema y lo vamos a subrayar. Entonces ese teorema dice lo siguiente. Consideremos, o sea, a sub 0, a sub 0 de x, a sub 1 de x, a sub 2 de x, funciones que van a ser continuas en un intervalo y, es decir, continuas en un intervalo que yo lo llamo I mayúscula. Si la función a sub 2 de x es diferente de 0,
para que exista la ecuación diferencial, eso se debe cumplir para todo x que pertenezca a ese intervalo. Recuerden que este símbolo significa para todo x que pertenece a ese intervalo. Punto y seguido. Ahora, si yo tengo un punto x sub 0, un punto cualquiera en y, es decir, un valor que esté en el intervalo, entonces debe existir o existe una y solo una solución que nosotros la llamamos y sub x. La estoy escribiendo en azul para que vean que va a ser la única solución de la ecuación diferencial, dos puntos. Entonces la volvemos a escribir para que tengamos presentes. A sub 2 de x, derivada de orden 2 de la función, perdón, derivada de orden 2, déjame borrar aquí. Se puede escribir indudablemente que f, pero como estamos trabajando con la variable y, es preferible colocar y. Entonces, derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces, más a sub 1 de x por la derivada de orden 1 de y respecto de x una vez, más a sub 0 de x que multiplica la variable y lineal igual a la función f de x. ¿Qué debe satisfacer o que satisface los siguientes incisos? ¿Cuál va a ser el primer inciso? Que la función y evaluada en x sub 0 sea precisamente y sub 0. Y el segundo inciso de esa expresión es que esta misma función derivada evaluada en x sub 0 sea igual a y sub 1. Ahora, esto es lo que se tiene que satisfacer. Es decir, si yo tengo una ecuación diferencial de esta forma que está aquí, va a existir un x sub 0 cualquiera en y para que me dé la solución única de esta ecuación diferencial. Ahora, esta solución es única siempre y cuando se cumpla esto, de que la solución evaluada en el punto arbitrario me dé un punto y sub 0 y que la derivada de la función evaluada en el punto arbitrario me dé y. Ahora, ¿qué van a hacer estos valores de i sub 0 y i sub 1? Los valores i sub 0 e i sub 1 son constantes arbitrarias. ¿Ok? Esto van a ser constantes arbitrarias y hay que tenerlo presente. Veamos otra definición que necesitamos para poder hacer el estudio de todo esto. Ya no me queda espacio, voy a pasar a otra hoja. Lo voy a hacer aquí. Entonces voy a escribir por acá, definición. Dos puntos. Si yo tengo la ecuación diferencial, y lo vamos a escribir de esta manera, la ecuación diferencial, y escribo a sub 2 de x derivada de orden 2 de f respecto de x dos veces, más a sub 1 de x derivada de, vuelvo a escribir el f, aquí es y, disculpen, voy a insistir, puedo escribir f, pero tengo que seguir la misma nomenclatura, más a sub 0 de x por y igual a 0 se obtiene haciendo
a la función f de x que está a la derecha igual a 0. Entonces, esta expresión cuando se hace 0, hace o concluye o determina algo que se llama ecuación homogénea. Voy a repetir. Yo tengo esta ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial es igual a 0 cuando yo hago que la función normal que tengo al principio de la ecuación diferencial yo la hago 0. Cuando eso ocurre, la ecuación original que yo tengo aquí igual a 0 la vamos a denominar ecuación homogénea. O también la podemos llamar ecuación reducida. O también la podemos llamar ecuación complementaria. Y estos son los tres nombres que puede recibir esta ecuación que yo tengo acá, siempre y cuando el valor que yo tenga acá sea 0. Ya teniendo eso claro, yo puedo entonces hacer algunas conclusiones. Si, por ejemplo, la función f de x, esta que está acá, no es idénticamente nula, entonces la ecuación diferencial se llama ecuación diferencial no homogénea. ¿Ok? Y eso ocurre cuando la función al final esta no es idénticamente igual a 0. Entonces necesitamos algunos resultados para poder resolver. Entonces voy a colocar por acá solución de la ecuación diferencial homogénea. Entonces vamos a rebobinar un minutito lo que hemos hecho. ¿Qué tenemos al principio? Que vamos a estudiar cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Esa definición lo que dice es que una ecuación diferencial de segundo orden está dada por esta expresión que está encerrada en azul, donde vamos a decirlo así, los términos que aparecen, el a sub 2, el a sub 1 y el a sub 0, son funciones continuas en x, que solo dependen de x. Esta derivada de orden 2 es lo que me está dando a mí el orden de toda la ecuación. Y lineal porque la variable y está aquí con exponente unitario. Ahora, si esa expresión tiene solución única, es porque debe existir un punto en el intervalo donde están definidas las funciones, de tal manera que para esta ecuación diferencial se debe verificar esto. ¿Y qué es esto que tengo acá? Bueno, que si el y es una solución y lo evalúo en un punto arbitrario, eso me va a dar una constante, un valor y sub 0. Y de igual forma, si yo tengo la solución y yo la derivo y la evalúo en un punto arbitrario, el que sea, que esté dentro del intervalo donde los a sub i son continuos, me va a dar un valor i sub 1. Tanto el valor i sub 0 como el valor i sub 1 van a ser unas constantes arbitrarias. Se llaman constantes arbitrarias porque pueden ser cualquier número que me dé, no solo en el campo real, sino también en el campo complejo. Ahora, cuando yo una ecuación diferencial de orden 2 hago que la función sea 0,
esta nueva ecuación que está acá se llama ecuación homogénea, pero también se le puede llamar ecuación reducida, pero también se le puede llamar ecuación complementaria. Cuando la función f de x, que está a la derecha de la ecuación diferencial de orden 2, no es idénticamente nula, simplemente se llama ecuación diferencial no homogénea. Es decir, homogénea igual a 0 y no nula, entonces es no homogénea. Ahora vamos a entrar a la parte de la solución de las ecuaciones homogéneas, ¿ok? Entonces, comenzamos con un teorema. ¿Qué dice ese teorema para nosotros? Que si yo tengo I sub 1 de X y tengo I sub 2 de X y digo que estas son soluciones de la ecuación diferencial homogénea, lo voy a abreviar de esta manera, entonces la combinación lineal, los CL, de la forma dos puntos. Voy a escribir mejor combinación lineal para que no lo perdamos de vista. No vaya a ser que lo confundamos con otra cosa. Entonces, la combinación lineal, dos puntos, y igual a C sub 1 que multiplica a I sub 1 de X, más C sub 2 que multiplica a I sub 2 de X, también es una solución de la ecuación diferencial homogénea. Voy a encerrar esto por acá y voy a subrayar la palabra combinación lineal. ¿Ok? Ahora, uno se pudiera preguntar, ¿esto incluye todas las soluciones posibles? La única forma de poder ver de que son las soluciones posibles es con una definición. Porque la definición me va a cortar a mí, me va a decir a mí cómo deben comportarse. Entonces, en esa definición va a decir lo siguiente. Si I sub 1 de X, I sub 2 de X son soluciones de la ecuación diferencial homogénea y además I sub 1 de X y sub 2 de X son linealmente independientes, en el intervalo I, por supuesto, ¿no? Entonces, I sub 1 de X, I sub 2 de X representan un conjunto fundamental de soluciones. ¿De quién? De la ecuación diferencial homogénea. Por supuesto, en el intervalo I donde yo esté estudiando esto. Entonces, esto es muy potente de ver, porque si yo tengo ya las dos soluciones, el I sub 1 y el I sub 2, y yo logro comprobar de que ellas dos son linealmente independientes, entonces I
representan un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial. Recuerden que cuando yo estoy hablando de linealmente independiente, es que puede existir una ortogonalidad entre ellas dos, o simplemente no existe escalar que haga que esta I sub 1 sea igual a esta I sub 2. ¿Por qué? Porque son linealmente independientes. Bueno, necesitamos un teorema, ¿ok? Para darle base, piso a esta definición. Sé que es mucha teoría, pero la necesitamos toda. Ese teorema lo que dice es lo siguiente. Vamos a suponer, o supongamos, que a sub 0 de x, a sub 1 de x, a sub 2 de x son funciones continuas en y, por supuesto, con a sub 2 de x diferente de 0. Y eso es para todo x que pertenece a este y. Este y es el mismo que tengo yo aquí. Punto y seguido. Sean y sub 1 de x, y sub 2 de x, dos soluciones de la ecuación diferencial homogénea. Y todo esto en ese mismo intervalo. Entonces, y sub 1 de x, y sub 2 de x son LI. LI. ¿Qué es LI? Linealmente independientes. En un intervalo I, si el bronsquiano de I sub 1 de x y sub 2 de x es diferente de 0 para algún valor x sub 0 que pertenezca al intervalo. Entonces observen, yo tengo una ecuación diferencial homogénea. Las funciones que acompañan a los diferenciales son funciones continuas en I. Por supuesto, se tiene que verificar de que la función que acompaña a la derivada de orden 2 de la homogénea sea diferente de 0. Si yo tengo esto y admito que es una solución, y tengo esto y admito que es una solución, entonces, tanto esta función como esta función son linealmente independientes si se cumple que el bronsquiano de esas dos funciones son diferentes de 0 para algún valor x sub 0 que pertenezca allí. Necesitamos más teoremas para poder sustentar todo esto. ¿Ok? No se preocupen que ya vamos a encontrar la manera de verificar ciertas cosas acá. Pero necesitamos la teoría para poder ver de qué manera vamos a resolver. Entonces, este teorema es muy potente y le voy a colocar doble rayita aquí. Entonces dice así. Supongamos que las funciones a sub 0 de x, a sub 1 de x, a sub 2 de x
ya sabemos que son continuas en un intervalo y que además de eso, el término a sub 2 de x tiene que ser diferente de 0, y eso es para todo x que pertenezca a y. Entonces, la ecuación diferencial homogénea, que nosotros la llamamos EDH, y la voy a volver a escribir aquí porque la necesitamos, es a sub 2 de x derivada de orden 2 de y respecto de x dos veces, a sub 1 de x derivada de orden 1 de y respecto de x una vez, a sub 0 de x por la función y lineal igual a 0, tiene dos soluciones. Y esas soluciones son el I sub 1 de x y el I sub 2 de x, que por supuesto son LI. Además, podemos poner aquí coma. Además, para, y miren esta parte bien importante, para cualquier otra solución, y la voy a llamar I igual, fíjense cómo la voy a llamar, phi de x, por supuesto, de la ecuación diferencial homogénea, se pueden encontrar constantes C sub 1, C sub 2, tales que, dos puntos, se puede verificar que phi de x, que esta nueva solución, yo la puedo escribir como C sub 1 por I sub 1 de x más C sub 2 por I sub 2 de x. Entonces, en conclusión, voy a tener una solución general. Y esa solución general, como nosotros ya observamos, va a ser la función y, porque este y es el phi, que es otra solución cualquiera, con las soluciones I sub 1 y I sub 2. Entonces, y yo lo puedo escribir como C sub 1 por I evaluado en X, más C sub 2 por I sub 2 evaluado en X. ¿Y qué va a representar esto para nosotros? Ya otra solución, que va a ser para nosotros una solución general. Pero fíjense acá lo que estamos diciendo, ¿no? Tengo la ecuación diferencial homogénea, tengo dos soluciones que son linealmente independientes. Además, entonces, dice acá que va a existir otra solución que yo llamo igual a otra función, aquí no escribo f, sino una función phi de x de la ecuación diferencial, de tal manera que se pueden encontrar constantes que hagan que al multiplicar la constante por esta solución y esta constante por esta solución, me dé esta solución phi de x. Y esa solución phi de x va a ser para nosotros, en todo caso, la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. Ahora, nosotros necesitamos encontrar, y lo voy a escribir por acá,
la solución, lo voy a hacer en negro, la solución de la ecuación diferencial, pero en este caso no homogénea. ¿Ok? No homogénea. Cuando yo digo la solución de una ecuación diferencial no homogénea, recuerden que esa es la que del lado derecho no hay cero, sino que ya hay una función. Es decir, la voy a escribir acá. A sub 2 de x, derivada de orden 2 de y, respecto de x dos veces, a sub 1 de x, derivada de orden 1 de y respecto de x, más a sub 0 de x por y, igual a f de x. Y este no necesariamente es nulo. Al no ser necesariamente nulo, entonces esta es una no homogénea. Para esto nosotros necesitamos un teorema. Ese teorema lo que dice es la siguiente. La diferencia de dos soluciones cualesquiera de la ecuación diferencial no homogénea, pues la voy a abreviar así para no escribir tanto, es una solución, y pongan atención a esto, es una solución de su correspondiente ecuación diferencial homogénea. Lo voy a leer. La diferencia de dos soluciones cualesquiera de una ecuación diferencial no homogénea es una solución de su correspondiente ecuación diferencial homogénea. Es decir, cuando el f de x que está aquí se hace cero. ¿Ok? Ahora, a partir de ese teorema, tenemos otro teorema. Y fíjense que todos en realidad se van uniendo porque están hablando de las soluciones de la no homogénea y de las soluciones de la homogénea. Ese teorema lo que dice es lo siguiente. Dada una solución, y la voy a llamar I sub P de X, de esta forma. Dada una solución I sub P de X de la ecuación diferencial no homogénea, vamos a ver cómo lo escribo acá. Sí, en un intervalo y, coma, entonces para cualquier solución y igual a phi de x de esta ecuación, existen constantes
C sub, vamos a escribir bien esto, C sub 1 y C sub 2. Vamos a quitar esos dos puntos. Tales que, ahora sí van los dos puntos. La función phi de x, esta que yo tengo acá, la puedo escribir como, pongan mucha atención, C sub 1 por I sub 1 de x, más C sub 2 por I sub 2 de x, más I sub p de x. Este I sub p que está acá es una solución de la ecuación diferencial no homogénea. Es decir, este teorema lo que me dice es que si a mí me dan una solución de la ecuación diferencial no homogénea, que yo llamo I sub p, ya les voy a explicar por qué le llamo I sub p, entonces, para cualquier solución I igual a phi de x de esta ecuación diferencial no homogénea, van a existir constantes C sub 1 y C sub 2, de tal manera que yo puedo construir a esta solución que yo tengo aquí. ¿Ok? Ahora, recordemos que I sub 1 de x y que I sub 2 de x tienen que ser LI. Es decir, que el Wronskiano tiene que ser diferente de C. ¿Ok? Y todo eso en el intervalo donde estoy estudiando la ecuación diferencial. Pero este I sub 1 y sub 2 linealmente dependiente de I va a estar correspondiente a la ecuación diferencial, pero la homogénea. ¿Ok? La homogénea. Ahora, ya teniendo todo esto claro, yo puedo decir entonces que la solución general de la ecuación diferencial no homogénea es de la forma I sub x igual a C sub 1 que multiplica a I sub 1 de x, C sub 2 que multiplica a I sub 2 de x. Y a todo esto yo le sumo el I sub p de x. Por supuesto, de que recuerden que el valor de x pertenece al intervalo. ¿Cuál x? La variable independiente que yo tengo acá. Ahora, les voy a explicar por qué se llama I sub p. I sub p de x, nosotros lo vamos a llamar dos puntos, la solución particular. Es decir que cuando nosotros vamos a calcular esto, tenemos que tener presente cuál es la solución particular. Pero esa solución particular es una solución particular ¿de quién? De la ecuación diferencial no homogénea. ¿Ok? Vamos a meterlo en un cuadrito por aquí para que no se nos pierda de vista. Este que está aquí es una solución particular de la ecuación diferencial. Ok, necesito escribir algo más por acá. A la solución general, esta que yo tengo acá, se le denomina a la solución general, vamos a ver cómo lo escribo aquí. Pasa que no quiero mezclar muchas cosas aquí y estoy tratando de hacerlo lo más
entendible posible. A la solución general de la ecuación diferencial homogénea la vamos a llamar solución complementaria. Y voy a subrayar por aquí esto que llama solución complementaria. No me alcanza el espacio, pero lo vamos a hacer aquí. Y se denota dos puntos. Y digo I sub C como una solución complementaria. A esta le pongo C de complementario y a este P de particular. Entonces, la solución complementaria es I sub C de X igual al C sub 1 que multiplica a I sub 1 de X más C sub 2 que multiplica a I sub 2 de X. Esto que está acá también lo voy a encerrar en azul porque lo vamos a necesitar. Pero casi no me queda espacio aquí. Tomando otra hoja y teniendo en cuenta de que tengo una solución general y una solución particular, entonces podemos concluir que la solución general de la ecuación diferencial no homogénea de la forma I sub X igual a I sub C de X más I sub P de X. Entonces aquí tengo la forma ya resumida de la solución de una ecuación diferencial no homogénea, que no es nada más que la suma de la complementaria con la particular. Pregunta al respecto. Entonces voy a hacer una breve recapitulación de esto. De esto voy a ir poco a poco. Resulta que ahora nosotros tenemos una ecuación diferencial de orden 2. La ecuación diferencial de orden 2 se puede escribir de esta manera. El orden me lo da la derivada esta de la función y la linealidad unitaria o lineal me lo da el i que tengo acá. Sabemos que los elementos a sub 0, a sub 1, a sub 2 son funciones únicas de x, es decir, que son continuas y dependen solo de la variable x. Para eso entonces nosotros comenzamos tomando en cuenta un teorema donde, considerando las funciones que son aquí en el intervalo continuo y que la función que acompaña a la derivada es distinta de 0, entonces para cualquier valor del intervalo donde yo estoy estudiando esto voy a conseguir una solución i. Y esa solución i lo que me dice a mí es que esa solución es única. Siempre y cuando este i acá verifique que la función evaluada, la solución evaluada en cualquier valor arbitrario x sub 0 me dé un valor i sub 0. Y que la derivada de la solución única evaluada en ese valor x sub 0 me dé un valor i sub 1. Tanto el valor i sub 0 como el valor i sub 1 representan para nosotros
constantes. Luego caímos a la definición de una ecuación diferencial de tipo homogénea. ¿Y qué dijimos nosotros con esta definición de ecuación diferencial no homogénea? De que la función que yo tengo acá, en este caso, yo la iba a llamar 0. Haciéndola 0, esta ecuación tiene 3 nombres. Se puede llamar homogénea, se puede llamar reducida, se puede llamar complementaria. Pero si la función f de x, que debe ir aquí donde está el 0, no es idénticamente nula, es decir, no es nula, entonces la ecuación diferencial se llama ecuación diferencial no homogénea. Aquí presentamos nosotros la solución de una ecuación diferencial homogénea. Entonces observamos que si yo tengo dos soluciones de la ecuación diferencial homogénea, entonces la combinación lineal de ellas dos también es una solución de la ecuación diferencial homogénea. Recuerden que resumimos decir ecuación diferencial homogénea como EDH. A partir de ahí conseguimos una definición potente donde dice de que si I sub 1 y I sub 2 son soluciones de esta ecuación diferencial homogénea y además ellas dos son linealmente independientes, en I, entonces estas dos soluciones representan un conjunto fundamental de soluciones. Es decir, que no hay una sola solución, sino que pueden haber muchas soluciones. Aquí yo tengo que si las tres funciones son continuas, la función que acompaña al diferencial de orden 2 es diferente de 0 para todos los valeros donde están definidas la función dentro del intervalo. Y yo tengo de que I sub 1 e I sub 2 son soluciones de la ecuación diferencial homogénea, entonces ellas dos son linealmente independientes si el browniano es diferente de 0. Ahora, ¿cómo se trabaja el browniano? Por ejemplo, que lo dejé de último caso para poder estudiarlo. Por ejemplo, voy a escribirlo acá. Definición. Si yo tengo una función f de x y tengo una función g de x y digo que las funciones son derivables en un intervalo y, porque tengo que restringirlo en alguna parte, yo voy a tener una función que voy a llamar browniano. Se escribe así, browniano. Y el browniano se va a denotar de la forma siguiente. W aplicado a la función f de x y la función g de x. Pero este browniano que está acá no es nada más que el determinante de la siguiente forma de escribir esto. En la primera fila escribo a las funciones de manera usual. Y en la segunda fila yo escribo las derivadas específicas de esas funciones que yo estoy estudiando. Quiere decir que cuando yo voy a calcular el browniano de esas dos funciones, eso me da como resultado multiplicación de la diagonal principal, que es f de x por g' de x, y multiplicación de la diagonal secundaria, que es g de x por f' de x. Y aquí tengo, vamos a decirlo así, el resultado para una ecuación diferencial, para una combinación de unas funciones en un browniano. Una forma de poder visualizar eso es de esta manera. Vamos a suponer que a mí me dice, en un ejemplo, si yo tengo la función f de x y digo que es e a la x, y tengo la función g de x y digo que eso es e a la menos x,
Me están pidiendo a mí probar si f de x, y g de x son LI. Como son funciones y no son vectores, yo tengo que utilizar el Browniano. Entonces, el Browniano se lo voy a aplicar a la función f de x, que es e a la x, y a la función g de x, que es e a la menos x. Según lo que acabamos de ver aquí arriba, el Browniano entonces va a ser igual. En la primera fila va la función f y la función g. Y en la segunda fila va la derivada, es decir, e a la x que yo lo voy a derivar y e a la menos x que yo lo voy a derivar. A todo esto yo le calculo el determinante. Quiere decir que el Browniano de la función f, que es e a la x, y de la función g, que es e a la menos x, va a ser igual. Aquí me queda e a la x, e a la menos x. La derivada de e a la x es e a la x. Y la derivada de e a la menos x es menos e a la x. Si sacamos en cuenta el resultado de ese determinante, al multiplicar la diagonal principal y la secundaria, me queda que e multiplicado por aquí me faltó el negativo, que e multiplicado por e me queda que es e a la x que multiplica a menos e a la menos x. Menos, voy a multiplicar este término por este. Es decir, que tengo e a la menos x y lo multiplico por e a la x. Sacando las cuentas, aquí me queda menos por más es menos y me queda e elevado a la x menos x, ¿cierto? Y aquí me queda menos y como todo esto es positivo, me queda menos. Y es e a la menos x más el x, que es la suma de estos dos. Por supuesto, aquí me queda que esto es e a la menos x es e a la 0. Y aquí me queda e a la 0. Y si nosotros sacamos en cuenta esto, cuando yo tengo e a la 0, e a la 0, quiere decir que el Browniano de la función f y la función g va a ser igual a menos 1 menos 1, eso es igual a menos 2, y menos 2 es diferente de 0. ¿Qué indica esto? Eso indica de que la función f de x y la función g de x son linealmente independientes. Y estas son cosas que nosotros vamos a necesitar. No las nombré al principio porque son cosas fáciles de ver en este sentido, ¿no? Otra de las cosas importantes que nosotros necesitamos es que hay veces que las soluciones se presentan como complejos. Entonces vamos a recordar algunas cosas importantes. El campo complejo se escribe con la letra C. Y los números Z que pertenecen a los números complejos son de la forma Z igual a A más BI. Ya sabemos que esto tiene esto que es la parte real y esto que es la parte imaginaria. De tal manera que con eso todo el mundo está muy claro de que la expresión y al cuadrado es menos 1. Pero también vamos a necesitar algunos problemas que tienen que ver con circuitos, la fórmula de Euler. Y esa fórmula de Euler para los complejos lo que me dice es que e elevado a la i por tita se puede escribir como el coseno de tita más i seno de tita. Por supuesto de que eso también tiene una forma de escribirse con una galera, pero lo importante es que recordemos esta forma porque más adelante la vamos a necesitar. Y por supuesto esto que es trivial, que es la forma compleja de un número. Ahora, ya visto esto, entonces tenemos la definición de una ecuación diferencial no homogénea y homogénea. Entonces voy a pasar una raya aquí para continuar con la teoría. Y seguir viendo. Es decir,
que cada vez que yo tenga a sub 2 de x, derivada de orden 2 de y, respecto de x dos veces, más a sub 1 de x, derivada de y, respecto de x, más a sub 0 de x por y igual a f de x, esto es una ecuación diferencial no homogénea. Pero si yo tengo a sub 2 de x, derivada de orden 2 de y, respecto de x dos veces, a sub 1 de x, derivada de orden 1 de y respecto de x, más a sub 0 de x por y igual a 0, entonces esta es una ecuación diferencial homogénea. Aquí tenemos entonces la clasificación de la no homogénea y de la clasificación de la homogénea. Ahora, nosotros necesitamos entrar a lo que se va a denominar como el método de reducción de orden. Y los vamos a subrayar. En el método de reducción de orden tenemos que tener ciertas consideraciones, ¿ok? Entonces, dada una solución, y la voy a llamar 1 de x, de la ecuación diferencial de la ecuación diferencial de segundo orden, y voy a escribir dos puntos y la voy a escribir acá porque es diferente a la otra, fíjense, y segunda, más una función p de x, y primera, más una función q de x por y igual a 0, puede determinarse una segunda solución. Es decir, yo tengo una solución 1 de esta ecuación diferencial de orden 2, que tiene esta forma. Entonces se puede determinar una segunda solución, que sea Li con I sub 1 de x, que va a ser de la forma, vamos a bajar un poquito aquí, de la forma b sub x que multiplica a I sub 1 de x. ¿Ok? Entonces, yo puedo conseguir una segunda solución. Aquí deberíamos de escribirla. Vamos a escribirla bien. Voy a escribir aquí una segunda I sub 2 de x, solución, que sea linealmente independiente con I sub 1, de tal manera que esa solución queda de esta forma. Y esto es para cierta función b sub x, la que yo estoy colocando aquí. Puesto que esa función que yo tengo acá tiene que ser distinta a la función constante 0. Tomemos otra hoja para seguir avanzando con esto. Entonces, vamos a suponer que yo tengo y de x y que el y de x lo escribo como y sub 1 de x multiplicado por b de x. ¿Qué ocurre con esto? Que esto yo lo puedo derivar. Al derivarlo, entonces yo puedo conseguir que y' va a ser igual. No voy a escribir la variable en x para que no queden tantas letras. Aquí voy a aplicar yo
la regla del producto. Voy a escribir I sub 1 por B' y después voy a escribir I' por B. Si ustedes quieren lo pueden hacer en todo caso al revés. Y de aquí lo voy a volver a derivar. Cuando yo lo vuelvo a derivar, de una vez voy a escribir lo que me queda. Es I sub 1 por B segunda más 2 veces I sub 1' por B sub prima más I sub 1' por B. Por eso les dije que no iba a escribir la variable X para que no se congestionara todo esto. Entonces, sustituyendo las expresiones obtenidas en la ecuación diferencial dada arriba y simplificando se tiene 2 puntos. Recuerden de que tanto el I' como el I segunda lo voy a sustituir el I segundo aquí, el I' aquí, comienzo a multiplicar todo, pero yo ya tengo el resumen por acá escrito que yo lo hice. Ese resumen lo que me queda es que I sub 1 por B segunda más 2 veces I' de 1 por B', recuerden que lo que estoy es sustituyendo este I que tengo, este I segundo aquí, aquí. Entonces aquí sigo escribiendo más I sub 1 doble, este es mi I segundo. Después tengo la función P de X que multiplica a I primera, pero I primera es I por B primera más I sub 1 derivado por B, y todo eso yo le sumo Q de X, ¿cierto? Que es este que está aquí, y lo multiplico por I. Pero al multiplicarlo por I, recuerden que eso es como multiplicar por B. Entonces aquí yo coloco B. Vamos a verificar. Igual a 0. Vamos a ver. Y listo. Estamos bien. Entonces aquí voy a factorizar B, que va a multiplicar ahí 1' más P de X, porque está multiplicándolo aquí. Todo eso por I', que es este, más Q de X por I sub 1. Aquí me faltó I sub 1. Sí, porque recuerden de que aquí, fíjense, ¿no? Es I, pero I, yo lo llamé I sub 1 por B, entonces aquí me faltó I sub 1 por B. De tal manera que cuando yo saco factor común B aquí, me aparece Q de X y 1, que es el que yo tengo acá. Ok, cerramos acá. Y ahora voy con el que tiene B'. El que tiene B' está aquí y está aquí. Entonces B' va a multiplicar a 2 veces I sub 1' más P sub X que multiplica a I sub 1. Y me falta eso, sumarle
el I sub 1 multiplicado por B'', que es este que me queda aquí solito. Y todo eso igual a 0. Entonces, como I sub 1 de X, que también es el mismo I sub 1, ¿no? Es una solución de la ecuación diferencial dada. Cuando hablo de la ecuación diferencial dada, estoy refiriéndome a esta. La voy a escribir en azul. Esta es la ecuación diferencial dada. Entonces, como I sub 1 es una solución de la ecuación diferencial dada, entonces va a resultar lo siguiente. Vamos a ver. Ya va un minuto. Recuerden que cada vez que aparezca I segunda, P de X, I primera, Q de X por I, eso es 0. Y eso es 0 para los valores de I que son solución de esa ecuación diferencial. Entonces, si nosotros observamos esta expresión que está aquí, eso se está correspondiendo exactamente con esto que tengo aquí. Pero eso es 0, siempre y cuando eso sea solución. Al ser 0 y solución, como esto me da 0, al multiplicarlo por b me da 0. Entonces, lo único que a mí me está resultando es esto, es decir, porque esto me da 0. ¿Por qué? Porque este i que está acá es una solución. Entonces, ¿qué va resultando? Que b' multiplicado por 2i sub 1' más p de x por i sub 1, sumándole i sub 1 por b segunda, es igual a 0. Ahora, veamos un momento acá. Yo puedo dividir aquí todo por i sub 1. Al dividir todo por i sub 1, voy a reescribirlo. I sub 1 por b1 sobre b1. Perdón, este no es b1, esto es b. Tenemos que ir con cuidado, no nos vamos a equivocar. B segunda. Y estoy dividiendo entre I sub 1. Aquí. Más. Yo tengo aquí B' y aquí tengo 2 I sub 1' más P de X por I sub 1. Esto está entre paréntesis, pero lo voy a dividir entre I sub 1. De este lado me sigue quedando el 0. Aquí yo puedo separar. Entonces, yo puedo simplificar este término con este y me queda aquí B segunda. Aquí voy a escribir el B' del otro lado, de tal manera que cuando yo separe aquí, yo puedo escribir esto como paréntesis 2 I sub I' sobre I sub 1, sobre I sub 1, que es este, más P de X por I sub 1 sobre I sub 1, y todo por B' igual a 0. Aquí yo puedo simplificar este término con este. ¿Y qué me va quedando? Que B segunda más, abro un paréntesis. Esta parte que está aquí la puedo reordenar y decir, bueno, me quedó el polinomio este que tengo aquí, o la función P de X, más 2 veces I', pero es I1, perdón, I' sobre I sub 1. Vamos a ver si no nos falta un... Estamos bien.
y todo eso igual a 0. Entonces, cuando yo llego aquí, nosotros vemos que I sub 1 de X, que es la solución que tengo al principio, multiplicado por B de X, que es la función arbitraria que estoy tomando para hacer la combinación lineal, sea una solución de la ecuación diferencial dada, entonces, dos puntos. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Para que I sub 1 y por B sea una solución de la ecuación diferencial dada, entonces B de X debe satisfacer la ecuación diferencial de segundo orden encontrada. Voy a colocarle aquí un asterisco y voy a colocarle aquí un asterisco para que estemos claros con respecto a qué es lo que tenemos que verificar. Ahora, hemos terminado. Si nosotros decimos de que U de X, yo lo voy a llamar B' de X, y eso es para un cambio en la expresión, eso va a implicar de que si yo tengo U y yo lo derivo en X, eso es B de orden 2 de X. Entonces, si yo sustituyo esto y esto en la ecuación diferencial, lo que voy a obtener es lo siguiente. Voy a escribir ambas expresiones. Aquí tengo P segunda más la función P de X más 2 veces I sub 1' sobre I sub 1 por B' igual a 0. Pero como yo estoy haciendo este cambio aquí y este cambio aquí esta expresión ahora la voy a escribir. U segunda va a ser U primera. Y aquí me queda la misma función P. Aquí me queda 2 veces I sub 1', I sub 1, y este B' es la función U igual a 0. Entonces, observemos que esta última que yo tengo acá es una ecuación diferencial de orden 1. ¿Por qué? Porque hay una sola derivada aquí. ¿Y cuál es la incógnita? La incógnita es U, mi nueva expresión. Esta es mi incógnita. Entonces, a este método lo denominamos método de reducción de orden. Voy a subrayar esto. ¿Ok? Voy a volver a insistir. El método de reducción de orden se basa en que yo tengo una ecuación diferencial de orden 2 y yo tengo una solución I sub 1 de esta ecuación diferencial de orden 2. Entonces, para que esa solución sea
pueda ayudarme a reducir el orden, yo tengo que tener otra función, de tal manera que cuando yo multiplico la función b de x con la solución, me da una función y. Esta yo la puedo llamar i sub 2, pero la estoy llamando i de manera general. De tal forma de que esta i sea linealmente independiente con el i sub 1 que tenga acá. Si eso es así, perdón. Sí. Entonces, al escribir esta expresión que está acá, yo vengo y la derivo orden 1, la derivo orden 2, la sustituyo en la expresión. Aplico lo que está como solución. Consigo esta expresión. Después de conseguir esta expresión, yo factorizo. Llego aquí a donde está encerrado en verde, que es una ecuación diferencial de orden 2. Pero esta ecuación diferencial de orden 2 me faltó aquí, disculpen. Ya lo vi. Menos mal que estamos haciendo un repasito aquí. Aquí me faltó el B'. Entonces, a esta ecuación diferencial yo le hago un cambio de variable. A B' lo llamo U y a B'' lo llamo U'. Y cuando yo hago la sustitución en la ecuación diferencial dada, llego a esta. Y esta es una ecuación diferencial de orden 1 que se puede resolver por cualquiera de los métodos vistos anteriormente. ¿Cuáles son los métodos con el cual se puede resolver esto? Puede ser ecuación de variable, ecuación homogénea, ecuación homogénea de orden 1. Se puede por exacta, se puede por factor integrante, se puede por lineal, con los métodos que nosotros ya vimos anteriormente. Ahora, si uno lo ve desde perspectiva, recuerden que a mí lo que me está quedando es esta expresión que está aquí, y la voy a volver a escribir. Es decir, que me está quedando U', que es igual, perdón, U' más, disculpen acá, más, abro un paréntesis, P de X, y a eso le voy sumando 2 veces I sub 1' sobre I sub 1, y todo eso multiplicado por U igual a 0. Ahora observen lo que vamos a hacer acá. Esta expresión que está aquí la voy a pasar para acá. Entonces me queda U' va a ser igual a menos P de X más 2 por I sub 1' I sub 1 por U. Pero recuerden que como U es una expresión de un diferencial, yo puedo decir aquí que esto es el diferencial de U y esta expresión de U la paso a dividir aquí. De tal manera que de este lado que tengo acá, lo que me está quedando es P de X más 2 I sub 1' sobre I sub 1. Indudablemente que cuando yo voy a hacer las cuentas acá, yo tengo que integrar. Y esto es por el método de variables separadas. Entonces, al integrar esta expresión aquí, me queda la integral del diferencial de U sobre U, ¿cierto? Y de este lado me va a quedar menos la integral de P de X más 2 veces I sub 1' I sub 1 y todo esto diferencial de X. Continuando abajo, yo sé que esto es bien fácil para ustedes, la integral del diferencial de U sobre U, ya sabemos que eso es el logaritmo natural de U. De este lado voy a hacer un pequeño cambio. Aquí voy a escribir menos la integral. Entonces voy a escribir aquí P de X más 2 veces, como aquí es I' sobre I, todo esto yo lo puedo cambiar para no hacer tanta cuenta como el diferencial
respecto de x del logaritmo de I sub 1. Y ustedes dicen, ¿qué fue lo que hizo, profesor? Bueno, que yo esta parte la escribí como esto. La derivada del logaritmo de I sub 1 es 1 sobre su argumento, y aquí está, por la derivada interna que es I'. Entonces, aquí me queda logaritmo de U, aquí me queda menos la integral de P de X, diferencial de X, menos 2 veces la integral del diferencial del logaritmo de I sub 1, todo esto diferencial de X, entonces me está quedando logaritmo de U, que va a ser igual. Esta integral lo voy a dejar como tal, la integral de P de X diferencial de X. ¿Por qué? Porque no conozco la función P de X. Pero de esta parte sí, porque la integral del diferencial es la cantidad que tengo en el diferencial. Quiere decir que aquí me queda que esto es el logaritmo de I sub 1 y voy a escribir menos la constante de integración de una vez. Entonces yo sigo escribiendo aquí el logaritmo de U, que va a ser igual a menos la integral de P de X, diferencial de X, menos el logaritmo de I sub 1. Y como esto es una constante, ¿cierto? Yo lo puedo escribir, perdón, aquí me queda, ya va, déjenme sacar la cuenta. Bueno, yo lo puedo escribir menos o más, aquí no hay ningún problema. Porque recuerden que cuando yo tengo que sumar la constante aquí. Es decir, la integral es esto y le tengo que sumar la constante. Entonces, esta constante que está aquí yo la puedo reescribir y decir aquí que esto que está acá, me faltó el 2, perdón, que esto que está acá yo lo puedo escribir como el logaritmo de una constante. Por supuesto, la constante no puede ser 0 y la constante tiene que ser positiva. Para garantizar eso, entonces, eso lo podemos colocar en valor absoluto. Recuerden, esta constante C la estoy cambiando por el logaritmo de una constante. Y eso es válido porque lo que estoy es reescribiendo la estructura. Así que finalmente aquí me queda el logaritmo de U, que es igual a menos la integral de P de X diferencial de X. Y esta expresión que yo tengo acá, yo la puedo escribir como es una diferencia, es decir, yo tengo esto menos esto, eso es un cociente. Este quedaría arriba y este quedaría abajo. Quiere decir que eso lo puedo abreviar yo de una vez como más el logaritmo natural de C sobre I sub 1 al cuadrado. Y esto lo puedo escribir como logaritmo de U igual a menos la integral de la función P de X diferencial de X más el logaritmo de C que multiplica a I sub 1 elevado a la menos 2. Veamos. Ok, ya lo tengo casi listo acá. Entonces yo puedo escribir aquí logaritmo de U, que es igual al logaritmo de C por I sub 1 a la menos 2, menos la integral de la función P de X diferencial de X. Aquí puedo aplicamos, como se ve en cálculo 1, exponencial a ambos lados. Entonces, cuando yo aplico exponencial a ambos lados, la exponencial, es decir, e elevado al logaritmo de u, es u. Entonces, lo que estoy aplicando aquí es exponencial aquí y exponencial aquí. La exponencial de esto me da u de x, de una vez. Y cuando yo saco la cuenta de todo esto, me queda, fíjense bien, c
por I1 a la menos 2 vamos a ver cómo lo hacemos acá. Sería este, la exponencial de este y la exponencial de este. Puedo sacar factor común así. Aquí me queda E elevado a menos la integral de P de X diferencial de X. Cierto. Fíjense, aquí lo que estoy aplicando es esto que está aquí, ¿no? Lo apliqué aquí, lo apliqué aquí, lo apliqué aquí. Al aplicar todo esto, yo consigo esta expresión. Pero recuerden de que U de X era B' de X. Quiere decir que como... Vamos a ver cómo se los explico yo acá. Es decir, que si yo tengo que... Vamos a escribir acá. Como U de X es igual a B' de X y yo lo que quiero conseguir es B de X, porque esta es la función que yo debo hallar, entonces integramos. Entonces usted dice, profesor, ¿y qué vamos a integrar? Tenemos que integrar. Es como si yo les dijera a ustedes, la integral de U de X, diferencial de X, igual a la integral de B' de X. La integral de B' de X es B de X. Quiere decir que cuando yo integro esta expresión que yo tengo acá, yo voy a obtener en todo caso aquí es B. Entonces B de X va a ser igual C, que es esta constante que está aquí. Entonces, por la integral de 1 sobre, voy a escribir este I1 a la menos 2 en la parte de abajo. Entonces escribo aquí I1 a la menos 2 en la parte de abajo. Y luego me queda aquí E elevado a la integral. Entonces aquí tengo que escribir por E elevado a la integral de P de X diferencial de X diferencial de X. Y esta es la solución de la función que estábamos buscando. ¿Bien? Vamos a dejarlo por hoy hasta acá, porque de verdad son muchos los teoremas y las definiciones que tienen que estar claros. Pero sin embargo voy a volver a rebobinar todo. Primero, estamos en la resolución de una ecuación diferencial lineal de orden 2. Esta es la forma de una ecuación diferencial de orden 2. Recuerden que los a son funciones y que este debe ser diferente de 0 y todos continuos en un intervalo. Aquí también observamos de que si yo tengo una solución cualquiera de la ecuación diferencial, esa ecuación diferencial debe verificar estas dos condiciones o estos dos incisos, obteniendo así esas dos constantes. Si en la ecuación diferencial de segundo orden yo hago la derecha, la función 0, llego a una ecuación diferencial que es una ecuación diferencial homogénea o reducida o complementaria. Esto se escribe así porque en los libros aparece o de esta manera o de las dos maneras anteriores. Entonces, una ecuación diferencial homogénea tiene una solución, que es una combinación lineal. Y aquí hay una definición que tiene que ver con la linealidad de las dos soluciones de una ecuación diferencial homogénea. Aquí está el teorema que garantiza de que si yo tengo las expresiones y las funciones continuas y esas son soluciones, el Wronskiano tiene que ser diferente de 0 para algún valor. Aquí tenemos un teorema donde nosotros podemos conseguir soluciones diferentes a las soluciones dadas para una ecuación diferencial homogénea. Esa nueva ecuación diferencial, esa nueva solución, la llamamos phi con otras constantes y tenemos la solución general de una ecuación diferencial homogénea.
Después pasamos a las no homogéneas, que son las que estaban en un principio como una función. De ahí nosotros llegamos a lo que es una I sub P, que es una solución particular de una ecuación diferencial no homogénea, y también llegamos a una solución complementaria, que es la solución de una ecuación diferencial homogénea. Entonces, la I sub P es una solución particular de una ecuación diferencial no homogénea, y la I sub C es una solución complementaria de la ecuación diferencial homogénea. Entonces se puede construir, concluir, escribir que la solución general de una ecuación diferencial no homogénea es la suma de la complementaria, que es de la no homogénea, y la particular, que es de la homogénea. Y esta es la solución general. Aquí vimos la definición del browniano. Aquí vimos un ejemplo con una función. Aquí recordamos la parte de complejo. Y aquí el método de reducción. Este método de reducción es simplemente que si yo tengo una ecuación diferencial por ahora de orden 2 y yo la quiero llevar a orden 1, yo tengo que seguir este procedimiento. Y luego, la última parte que está aquí es simplemente la resolución de una ecuación diferencial por el método de variables separadas.